La existencia de Dios en Erwin Schrödinger y Max Planck es evidente, valga la redundancia. Estos dos científicos fueron fundamentales para desarrollar la física cuántica, que va a ser la física, es ya la física del siglo XXI, de la misma forma que la física clásica ha sido la física del siglo XX. Estos científicos sacaron estas teorías y estas evidencias de la física cuántica a pesar de no estar de acuerdo con otros científicos. El mismo Einstein decía que la física cuántica era un error, que eran cálculos mal hechos, que Dios no puede jugar a los dados, su frase tan famosa, es decir, que las cosas tienen que estar definidas y establecidas. Pues bien, a pesar de que tuvieron muchas personas que no estaban de acuerdo con ellos, su empuje ha hecho que la física cuántica sea una realidad y gracias a eso tenemos hoy ordenadores cuánticos que en su desarrollo van a suponer un avance para la humanidad totalmente increíble. Pues bien, estos autores dicen que Dios es evidente, tan evidente como la física, tan evidente como la persona, tan evidente como lo que captamos por los sentidos. No dicen estos autores que a Dios se le puede demostrar de forma científica, sino que Dios es igual de evidente que la ciencia. Son dos campos diferentes, pero igualmente evidentes. Nos lo dice Erwin Schrödinger en su libro Mente y Materia. Cito: sabemos que experimentar a Dios es un hecho tan real como la percepción inmediata de un sentido o de nuestra propia personalidad. Repito, sabemos que experimentar a Dios es un hecho tan real como la percepción inmediata de un sentido o de nuestra propia personalidad. Esto no quiere decir que a la hora de percibir a Dios no haya fallos. De la misma forma que en la ciencia las percepciones también tienen errores. Por ejemplo, Einstein contradijo la percepción que Newton tenía de la gravedad. Einstein llegó a decir que el empuje gravitatorio, que esta fuerza es una ilusión, un efecto de la geometría, que la Tierra es la que deforma el espacio-tiempo de nuestro entorno, de manera que el propio espacio nos empuja hacia el suelo. O sea, yo no llego a entender muy bien esto, pero es lo que decía Einstein. Es decir, a mí me cuesta entender qué es esto de la curvatura espacio-tiempo. Se puede curvar el tiempo, pero en fin. Parece ser, y que esto también está demostrado, parece ser que la percepción de la realidad va cambiando conforme se van entendiendo las cosas. La misma física cuántica, por esto Einstein no estaba de acuerdo con ella, tiene leyes diferentes a la física clásica. No se pueden unificar las dos teorías. Entonces, aquí hay también cuestiones dudosas a resolver. Pero la física clásica es real, la física cuántica es real y Dios es real. Lo sabemos por la evidencia de nuestras percepciones. De la misma forma que puede haber fallos en la percepción de la física, hay fallos en la percepción del yo. El mismo Jesús de Nazaret se creía que él era Dios. O el mismo Alejandro Magno o Hitler se creían divinidades. Hay fallos en las percepciones y en las evidencias. Pero es así. Y es así porque la evidencia de Dios está ahí igual que la evidencia del yo. Que yo soy yo es una evidencia.
Y esta evidencia que yo tengo de que yo soy yo no es científica. A mí ningún científico me dice, tú eres tú. No, es una evidencia. ¿Y cómo sé que yo soy yo? Pues lo sé por evidencia. De la misma forma que sé por evidencia que una manzana cae al suelo. Es una evidencia. Entonces, es una evidencia que no se puede discutir, la del yo. Pues de la misma forma que tengo esta evidencia, puedo percibir otras evidencias. Y Dios es una más. Es decir, hay algo ahí, una fuerza causal, original, que a mí me empuja a percibir cosas. El problema en el tema de Dios está en su definición. En su definición. Ahí está el problema. De la misma forma que la ciencia, el problema está en las definiciones. ¿Cómo definimos la gravedad? ¿Es una atracción de la Tierra? ¿Es una caída? ¿Es la curvatura espacio-tiempo? Después vendrá otra teoría. Es decir, ¿cómo definimos a Dios? Ahí está el problema. Y de lo que se trata es que cada uno, esta evidencia, cada uno la tiene que definir. Lógicamente podemos intercambiar opiniones y experiencias. Pero lo que no podemos hacer es partir de creencias ajenas. Los científicos no parten de creencias ajenas. Tienen que identificar su experimento con el experimento del otro y comprobarlo. Y a partir de ahí van avanzando. Entonces el tema de Dios tiene que ser exactamente igual. No puede partir nunca de la creencia, sino tiene que partir de lo que yo percibo como evidente y que el otro percibe como evidente, y nos ponemos de acuerdo en esas evidencias. Porque cuando se intenta definir a Dios, se le mete en un libro sagrado, sea la religión que sea, ahí viene la catástrofe total. Viene la catástrofe total. Porque no se basan en la evidencia. La evidencia indica una certeza manifiesta que resulta innegable y de la que no se puede dudar. Entonces, de la creencia se puede dudar, pero de la evidencia no. Por esto digo que uno tiene que tener evidencia cuando alguien te proponga algo. Y no tenga creencia cuando alguien te proponga algo. Porque de lo contrario se cometen las aberraciones que cometen los místicos. Escuchemos lo que dice Santa Teresa de Jesús en uno de sus poemas, que aquí canta una monjita. Escuchemos. Ay, qué larga esta vida, qué duro estos destierros, esta cárcel y estos hierros en que el alma está metida, solo esperar la salida me causa un dolor tan fiero que muero porque no muero, vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero que muero porque no muero, vivo sin vivir en mí. ¿Os dais cuenta? Vivo sin vivir en mí y muero porque no muero. Esta aberración de las religiones, que también Buda apuntaba que esta vida es dolor y sacrificio, estas aberraciones de las religiones vienen precisamente por esta cuestión de no centrarse en la evidencia personal y centrarse en la creencia ajena. Cuando Santa Teresa se centra en una evidencia ajena de un libro sagrado y de un Dios definido y lo intenta poner en práctica, se da cuenta que en esta vida no funciona. Y como no funciona, tiene que esperar a que muera para encontrar algo de consuelo. Es una ilusión, es un fantasma. Dios tiene que funcionar ya, aquí, ahora, en esta vida.
para pasar a la etapa siguiente. Y ya digo, esto simplemente es parte de la evidencia, o sea, y no se puede demostrar científicamente ni argumentalmente. Simplemente, de la misma manera que hay muchas personas que no tienen conciencia de su yo, quiero decir que nacen, crecen, se desarrollan y mueren de forma automática como si fueran animalitos sin cuestionarse quién soy yo, qué puedo hacer, qué puedo cambiar en mi vida. Pues de la misma forma, la evidencia de Dios, hay gente que no se la cuestiona y por lo tanto nunca van a conectar con esta realidad. A lo sumo, pues se meten dentro de una iglesia y siguen siguiendo la corriente común de adaptarse a un Dios prefabricado escrito en un libro y explicado por líderes religiosos, pastores o sacerdotes. O sea, es así de sencillo. Y no se puede demostrar. Sí se puede argumentar algo de por qué existe esta evidencia de Dios, pero que tampoco tiene mucha importancia. Una argumentación que a mí me ayudó bastante fue el experimento del Partido Comunista, ¿no? Que durante 70 años destruyó iglesias, sinagogas, mezquitas, templos budistas, ridiculizó, acosó, encarceló y ejecutó a los líderes religiosos, inundó las escuelas y los medios de comunicación con enseñanzas antirreligiosas. Y para contrarrestar todo esto introdujo un sistema de creencias llamado ateísmo científico, con sus propios rituales y promesas. O sea, 70 años después, Rusia es uno de los países más creyentes del mundo, con casi un 90% de personas que se declaran creyentes en alguna religión o Dios. O sea, si no hubiera algo de evidencia realmente, ¿cómo es posible que durante 70 años un país se dedique, un país con la fuerza que tenía la autoridad de la Unión Soviética, los gobernantes que tenían autoridad absoluta, el que no pensaba, ¡pum!, al campo de concentración, el que no pensaba como los gobernantes querían, tenían poder absoluto. Durante 70 años no consiguieron erradicar esta creencia, hasta tal punto que una vez que desaparece la URSS y se crea la Rusia, ahora mismo los creyentes desbordan Rusia. Ya digo que luego hay fallos, porque, como ya he dicho, adherirse a una religión sin criterio es un fallo. Pero esto parte de una intuición interna evidente que dice, ahí hay algo. Ahí hay algo. De la misma manera que yo percibo que yo soy yo. Claro, hay gente, los materialistas dicen no, que el yo es una cuestión de materia. O sea, está la materia y según la materia aparece el yo. Vamos, esto ya lo argumentaba Thomas Hobbes o Hume o muchísimos filósofos de la Ilustración francesa y nos llega hasta nuestros días. Pero para mí esto es bastante poco fiable. Y un argumento que podemos esgrimir es el tema de los gemelos idénticos. Los gemelos idénticos comparten todos sus genes y son siempre del mismo género. O sea, 2 gotitas de agua. Y sin embargo, la percepción del yo en ambas personas es diferente. Si fuera la materia la que produce el yo, los gemelos serían idénticamente igual en el yo, pero se dan cuenta que son yos diferentes. Lógicamente, el yo necesita un soporte, el cuerpo, de la misma manera que un ordenador necesita, un programa de ordenador necesita el soporte.
Pero no es lo mismo el ordenador físico que el programa del ordenador. No es lo mismo el yo que el cuerpo. Y como el yo es evidente, de la misma forma, Dios es evidente. En esta definición de Dios es donde se juega la evidencia de Dios, según Max Planck y Erwin Schrödinger. Un interesante tema para pensar.